Gracias, buenos días mis hermanos, bienvenidos sea este día a la casa del Señor. Damos gracias a Él por este día que nos permite estar en su iglesia Cristiana Bautista Monte Oreb, recordando que también el día de ayer se celebró un aniversario más de la iglesia, el 33 aniversario. Y para ellos, mis hermanos, les pediría oremos, mis hermanos. Padre, gracias damos a ti, Señor, este día que tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Para servirte, Señor, te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, Señor, nuestros pecados, Señor. Que podamos celebrar este día, Señor, ante ti, Señor, que nuestras alabanzas, Señor, sean de aroma agradable ante ti, Señor. Te pedimos que sigas estando con los hermanos que están en sus hogares, Señor, con cada uno de ellos, Señor, que tú les guardes, les proteges, Señor, les libres de toda enfermedad, Señor. Y Padre, que podamos, Señor, este día servirte y a ti, Señor, elevamos nuestras oraciones. En tus manos nos ponemos, Señor, y pedimos también que tú estés con el hermano que trae tu predicación, que la cual, Señor, sea de enriquecer para nuestras vidas. Damos por todo, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, así puestos en pie, le vamos a pedir a mi hermano David, si nos guía en un himno, que es el himno número 3, te lo amos. Vamos a entonar esta para la honra y gloria de Dios. Te lo amo. Pueden tomar su lugar, tomen su asiento. Hermanos, continuando, les pediría si abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 100. Salmo número 100. Y leeremos este salmo del 1 al 5. Una vez que
lo tengan, pueden ponerse en pie para hacer esta lectura a la palabra de Dios. Algunos hermanos ya se lo recuerdan de memoria, si no, también podemos soportarnos con la Biblia. La palabra de Dios dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Recordad que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad para todas generaciones. Amén, hermanos. Gracias damos a Dios por su palabra. Y hermanos, sigamos alabando a Dios, sí, con lo que es el siguiente canto: somos el pueblo de Dios. Dice la primera estrofa: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Es el propósito de la iglesia, llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. A pesar de lo que estamos viviendo, de la pandemia, hay hermanos, sé que hay hermanos que están evangelizando y están discipulando. Gloria a Dios por ello. Somos el pueblo de Dios. Tomen su lugar, tomen su asiento. Amén por este canto, hermanos. Hermanos, comentamos al principio que es el día de hoy, este servicio es de gratitud y aniversario de nuestra iglesia Monte Oreb, al cual le pediría a mi hermano David si nos puede leer una reseña de lo que es la fundación de la iglesia. Reseña histórica de la Iglesia Cristiana Bautista Monte Oreb. Se inició con un centro de estudio bíblico de la Iglesia Bautista Getsemaní de Guadalajara, en el hogar de la hermana Rosario Ramírez de Ocampo, en noviembre de 1985, conducidos por el hermano pastor Fernando de la Mora Rivas y por el hermano Ubaldo Vázquez, entonces promotor misionero de Getsemaní. Posteriormente se agregó el culto dominical en el hogar de los hermanos Héctor y Dinora Martínez. Al aumentar el número de asistentes y dada la necesidad de reunirnos en un local más amplio, la iglesia Getsemaní tomó el acuerdo de comprar 2 lotes de los 5 que tenemos actualmente, efectuándose dicha compra en noviembre de 1986. Siendo presidente de la Comisión de Evangelismo y Misiones el hermano Daniel Crespo Reyes. El hermano Ubaldo Vázquez fue sustituido como promotor
misionero por el hermano Amós García, siendo él quien promovió e inició la construcción de una pequeña capilla en 1986. Durante este lapso de tiempo, el hermano David Lemus cooperó como encargado de los cultos, dado que el hermano Amós tenía que atender otras misiones. En marzo de 1987 se concluyó la construcción de la capilla para 30 asistentes. Dedicándose al Señor en ese mismo mes y organizándose oficialmente como misión Monte Oreb, nombrándose al hermano Jonatán Suárez como encargado. Como aumentó el número de miembros, hubo necesidad de construir un templo para 120 personas. Después se compraron 2 terrenos más y se levantó en ellos un templo para 200 personas. Finalmente hubo necesidad de tumbar la barda que los dividía para construir el templo actual. Es el que tenemos. La última adquisición fue la casa de la esquina, donde se construirá la planta educativa y los baños. La organización fue así. El día 8 de agosto de 1987, en el fraccionamiento Arcos de Zapopan, en el lugar de reunión de la misión Monte Oreb, se dio inicio a la organización de la misión en iglesia regular. Los hermanos que participaron en el concilio venían de las siguientes iglesias: Nazaret, Estrella de Belén, El Mesías, Getsemaní y Tercera Iglesia Bautista. En total 24 mensajeros, quedando el concilio integrado de la siguiente manera: presidente, Amós García Pasillas; secretario, José Ramón de la Peña Salazar; interrogador, Antonio Villa Espinosa; entrega de Biblia, Ricardo Lemus García; predicador, Constantino Varas de Valdés; oración de consagración, Mario Uz Aque. Después del interrogatorio, el concilio por unanimidad aconseja a la Iglesia Bautista Getsemaní organice la misión bautista Monte Oreb en iglesia regular. Organizada la Iglesia Bautista Monte Oreb, el hermano Jonatán Suárez es nombrado encargado, el hermano David Lemus Tobar como secretario y el hermano Rubén Lemus Tobar como tesorero, quedando así los primeros oficiales de la Iglesia Bautista Monte Oreb. Los nombres de los 26 hermanos que, siendo miembros de la Iglesia Getsemaní y que pasan a ser miembros fundadores, son Rosario Ramírez de Ocampo, Pablo Celaya y Pinita Jiménez de Celaya, Berenice Núñez Quintero, Benjamín Gaspar Núñez, Raquel Gaspar Núñez, Rebeca Gaspar Núñez, Berenice Gaspar Núñez, Jonatán Suárez, Linda Guzmán, Luis Suárez Guzmán, Marco Antonio Hernández y Leticia Robles de Hernández, Ramoncita Salazar, Rubí de la Peña Hernández, Marta Silvia Ortega González, José Barragán González, David Lemus Tobar y Adriana Mendoza de Lemus, Santiago Sánchez Álvarez, Raquel Lemus de Sánchez, Héctor Martínez y Dinora González de Martínez, Raúl Hernández Quintero, Rubén Lemus Tobar y Alma Jiménez de Lemus. Han estado al frente de la iglesia en orden progresivo los siguientes pastores: Jonatán Suárez, José Ramón de la Peña Salazar, Maximino Camacho Medina, Rubén Lemus Tobar. Hemos apoyado y organizado las siguientes iglesias: Iglesia Bautista El Buen Pastor en Zapopan, Iglesia Bautista La Gracia de Dios aquí en Guadalajara, Iglesia Bautista Montes de Sión en Colima, Iglesia Familias Estudiando la Biblia en Ixtlahuacán de los Membrillos. Se han organizado al pastorado los hermanos Esaú Islas Gómez, actualmente pastor de la Iglesia Bautista Monte Senaí en Colima, Josué Escobar y Rubén Lemus Tobar, actual pastor de nuestra iglesia. Hemos organizado 8 clínicas de evangelismo para adultos y 5 para jóvenes.
A Dios damos gracias y toda la honra y la gloria, pues ha sido fiel con nosotros. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, es la parte de la reseña histórica de nuestra iglesia, cómo se fundó. Para dar tiempo también, hermanos, a nuestro hermano pastor que trae el mensaje del día de hoy, de la palabra. Así es, hermanos, damos gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado en nuestra iglesia. Ya tenemos 33 años. El día de ayer fue el día que oficialmente nos organizamos, 26 hermanos, y Dios ha sido fiel y ha sido bueno con nosotros. Hemos tenido buenas experiencias, hemos tenido experiencias no tan agradables, pero en todas ellas nuestro Dios ha estado con nosotros. Y de esas experiencias siempre nos ha dejado una enseñanza, algo para la vida. Y gracias a Dios por ello. Y el propósito del mensaje de esta ocasión es recordar los compromisos que tenemos con Dios como iglesia. Y cuando digo como iglesia me refiero también de manera individual, porque somos parte de la iglesia. ¿Qué compromisos espera Dios de nosotros? Una palabra o una conducta que ya no es muy común entre nosotros, o más bien ahora la gente ya no se quiere comprometer. Hace todo para evadir algún compromiso. Y lo vemos en muchos aspectos de nuestra sociedad. Hay patrones que contratan a sus empleados solo por 6 meses para evitar que formen antigüedad y después la liquidación o esta situación pueda generarles más gastos por 6 meses. ¿Alguien trabaja por 6 meses? ¿Le han hecho contrato por 6 meses? Y cada 6 meses lo renuevan, pero porque no hagan antigüedad. También vemos cada día cómo más jóvenes se unen en unión libre, están en unión libre, señalando que esto es más fácil si en un momento se quieren separar, que si no hubiera alguna afinidad, pues más fácil se separan. Otra vez, falta de compromiso. Es como tener un pie adentro y uno afuera. Pero generalmente se sigue el que está afuera. Pues esta misma falta de compromiso, hermanos, también lo vemos en los miembros de las iglesias. Ya no hay cristianos que quieran comprometerse con el Señor. Asisto a la iglesia si me queda tiempo, oro solamente cuando tengo necesidades para que Dios me las atienda, leo la Biblia si tengo ganas, sirvo al Señor solamente si me queda tiempo. Cada día más vemos a los cristianos que no se comprometen. Yo no me quiero imaginar si Dios correspondiera a nosotros en la manera que nosotros nos comprometemos con Él. No me quiero imaginar cómo nos iría. Pero Dios es un Dios de compromisos. Hay un principio a lo largo de la palabra de Dios en la que podemos ver que Dios se compromete con los que se comprometen con Él. Dios se compromete con los que se comprometen con Él. Y queremos recordar esos compromisos. En aquella ocasión que nos hicieron el interrogatorio, hablamos de algunos de ellos, y desde ese día que fuimos aprobados como iglesia, dijimos nos vamos a hacer cargo del sostenimiento de esta congregación y del adelanto de la obra. ¿Qué compromisos espera Dios de nosotros? Los invito a que se pongan de pie. El pasaje está en la carta a Filipenses. El capítulo 1. Voy a leer los versículos 1 al 11. Les pido que sigan con su mirada esta lectura de la porción de la palabra de Dios, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta porción de tu palabra. Muchas gracias porque a través de ella vemos, Señor, los compromisos que tú esperas de nosotros. Permite, Dios, que podamos tenerlos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos, Señor, llevarlos a cabo. Gracias por la presencia de mis hermanos. Gracias porque dispusieron este tiempo para acompañarnos. Gracias por los que están al otro lado de la cámara, que también escucharán este mensaje también. Gracias, Dios, por un año más de vida como iglesia. Reconocemos que has sido fiel y reconocemos que mereces toda nuestra gratitud, porque si hemos llegado a este día es porque tú nos has ayudado. Gracias, Dios, por ello. Bendice pues, Señor, este momento y que tu palabra, Señor, traiga el resultado que esperas para cada uno de nosotros. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Tomen su lugar. En esta carta, hermanos, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Filipos. Por eso se llama carta a los filipenses. Como la carta a los tesalonicenses, ¿en dónde estaba esa ciudad cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de tesalonicenses? ¿En qué ciudad? En Tesalónica. ¿Sí? Y escribe a los hermanos estando el apóstol Pablo en prisión. Ya el domingo pasado mencionamos algo de cómo se organizó esta iglesia durante el segundo de los 3 viajes del apóstol Pablo. Cuando Pablo y Silas y algunos colaboradores recibieron el llamado de Dios a través de una visión de un varón que le decía: ven a nuestra región a ayudarnos. Y Pablo y Silas y sus colaboradores fueron. No conocían a nadie en este lugar. Sin embargo, obedecieron. Allí fundaron una iglesia. Ahí en esta ciudad, el apóstol Pablo y sus colaboradores vivieron experiencias que formaron un enlace muy fuerte, emocional y espiritual entre ellos. En esta ciudad se convirtió una mujer adinerada que se llamaba, ¿recuerdan su nombre? Lidia. También se convirtió el carcelero y su familia. Fue en esa ciudad donde el apóstol Pablo, después de que una muchacha, dice el pasaje, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo seguía día tras día diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Dice el pasaje que el apóstol Pablo, un día ya molesto, se detiene y en el nombre de Jesucristo le pide al demonio que salga, le exige al demonio que salga de esta muchacha. Eso genera una pérdida para aquellos que controlaban a esta muchacha, así que sabemos que los meten a la cárcel, los azotan fuertemente con varas, ¿sí? Y luego la experiencia del terremoto. La experiencia del terremoto. Un terremoto muy especial, porque no solamente abrió las puertas de la cárcel, sino que rompió las cadenas y el cepo en el que estaban prisioneros. Y recordamos esa experiencia maravillosa. Pablo y Silas se quedan en la cárcel. Y no es especulación.
Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo y Silas aprovechan la oportunidad y salen de la cárcel? ¿Qué hubiera pasado con el carcelero? Si hubiera quitado la vida, ya se iba a quitar la vida. Bueno, Dios usó a Pablo y a Silas, y si no hubiera usado a otros, pero llevan el evangelio. Después son liberados. Experiencias que formaron un lazo muy fuerte entre ellos. Un lazo de amor y gratitud a Dios. Y en este pasaje, el apóstol Pablo muestra algunos motivos por los cuales está orando por ellos. Muestra el amor que les tiene y los motivos de su oración. Estos motivos, hermanos, son los compromisos que Dios espera de nosotros. Los compromisos que el apóstol Pablo pedía a los hermanos de aquella iglesia. Son los mismos que tenemos nosotros. Y les pide que pongan atención. Porque, hermanos, todo lo que viene de Dios merece toda nuestra atención. Cuando leemos un pasaje de su palabra, pongamos atención. Porque es Dios hablando a nosotros, trayendo algún mensaje. Así que estos son los compromisos que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Él? ¿Qué vemos en estos versículos? Primero, el compromiso de permanecer fiel a la enseñanza de su palabra. Dios espera que seamos fieles a la enseñanza de su palabra. Fieles a su enseñanza. Dice el versículo 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Los hermanos de esta iglesia permanecían fieles a la palabra de Dios. No se apartaban de su enseñanza. Y aunque el pasaje no lo dice directamente este versículo, que ellos permanecían fieles, lo podemos entender como una aplicación. Porque el apóstol Pablo agradece, dice, esa comunión en el Evangelio. Es decir, la colaboración que ellos habían tenido para apoyar al apóstol Pablo en la predicación del mensaje de salvación. ¿Y cómo habrían apoyado si no estuvieran de acuerdo en las mismas convicciones? Dice que había comunión en el Evangelio, tenían el mismo conocimiento, las mismas convicciones. Habían pasado ya 10 años después de que el apóstol Pablo había estado con ellos. Y el apóstol Pablo se gozaba al ver su fidelidad. Estaba alegre y agradecido con Dios. Un gozo que hemos experimentado todos aquellos que hemos enseñado su palabra. Los maestros de escuela dominical, el pastor o tal vez usted. Estoy seguro que se goza cuando, después de no ver a un hermano en la fe al cual usted le enseñó la palabra de Dios, y después lo ve y se da cuenta que el hermano sigue fiel en la comunión con Dios. Hay gozo saber que sigue fiel. Hace varios años me habló una hermana de la Ciudad de México que estuvo entre nosotros, aquí se bautizó, y me decía que estaba asistiendo a una iglesia en aquella ciudad porque no quería dejar de aprender la verdad. No quería dejar de aprender la verdad. Y yo me gocé saber que estaba asistiendo a esta iglesia. Con el mismo gozo que sintió el apóstol Juan ahí en su tercera carta, dice, el versículo 4, no tengo mayor gozo que este. Fíjense, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos siguen en la verdad. De las cosas que me gustaría como padre escuchar de mis hijos, y estoy seguro que usted también, de aquellos que ya no están entre nosotros, que ya no ven con nosotros, escuchar que siguen en la verdad. ¿Cuántos padres de familia estamos aquí? ¿Cuántos padres de familia? ¿Sí? ¿A cuántos no les gustaría oír esto de esos hijos que ya no están con ustedes, que siguen en la verdad? Claro,
el apóstol Pablo se gozaba. Estaba contento, agradecido con Dios. Esa fidelidad, hermanos, le permitía al apóstol estar tranquilo, sentirse tranquilo. Porque el apóstol sabía el peligro de que podrían venir falsos maestros, falsos profetas. Y así sucedió con la iglesia de Filipos. Falsos maestros que querían introducir prácticas de la religión judía. Querían que los hermanos se circuncidaran para obtener la salvación. Hermanos, la circuncisión o cualquier obra ¿es requisito para ser salvo? No, no es por obras, es por arrepentimiento y fe. Pero querían distorsionar ese conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, el compromiso de permanecer fieles a la enseñanza de su palabra. Y la manera más segura de poder detectar alguna falla, alguna doctrina equivocada, es profundizando en sus enseñanzas. Profundizando en la enseñanza, en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces, hermanos, los errores, las doctrinas equivocadas vienen de manera muy sutil. No son así abiertamente, algunas sí, pero vienen de manera muy encubierta. Y la palabra de Dios nos dice que debemos estar siempre alertas, que no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Que viene alguien y nos dice una cosa y decimos, está bien. Y viene otro y nos dice esto, sí. Tenemos que aprender la palabra de Dios para poder discernir, para poder distinguir el error de la verdad. En nuestra actualidad también tenemos muchos falsos maestros, falsos profetas. Y tenemos que pedir a Dios que nos dé esa sensibilidad para entender lo que no es cierto y lo que sí. Yo leí en un libro, fíjense, el autor de este libro escribía acerca de sí mismo y él decía que estaba tan lleno del Espíritu Santo, que con solo pasar por enfrente de las personas, estas lloraban y se arrepentían de sus pecados. Con solo pasar por enfrente de estas, dice, las personas, veo que lloran y se arrepienten de sus pecados, sin compartir el Evangelio, sin pronunciar ninguna palabra. Hermanos, ¿esto es correcto? Se ve muy bonito, ¿verdad? Se arrepentían. Pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nadie se puede salvar si no escucha el Evangelio. Como dice Romanos, tienen que escuchar el mensaje de Jesucristo. Ahora con el Evangelio de la prosperidad, que todavía muchas iglesias comparten entre sus asistentes, donde dicen que todo creyente no debe ser pobre, ningún creyente debe ser pobre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios al que le pertenece todo. Es dueño de todo lo que existe. Entonces, ese Dios, dueño de todo, no puede tener hijos pobres. Así que para ellos ser pobre es pecado. Con esta doctrina equivocada, ¿cuántos pecadores habemos aquí? ¿Cuántos pecadores por ser pobres habemos aquí? Una doctrina equivocada. La riqueza no me da la salvación, ni la pobreza me la quita. Y ahora con las crisis que hemos vivido, la de 1995, no sé si a todos les alcanzó o se acuerdan de la crisis en México, sobre todo de 1995. Ahora con la crisis de la pandemia, algunos predicadores han cambiado su enseñanza. Hay uno muy conocido, Benny Hinn, no sé si han hablado de Benny Hinn. Él dice que ya dejó esta enseñanza porque no tiene el respaldo bíblico. Sin embargo, hay otros que siguen adelante. ¿Por qué? Porque es este evangelio que deja dinero. Deja dinero. Hermanos, tenemos que ser fieles a la enseñanza de su palabra. Es nuestro compromiso. Fieles. Como también otro compromiso es permitir
que siga transformando nuestra vida. Permitir a Dios que siga transformando nuestra vida. Permanecer fieles a su palabra, permitir que siga transformando nuestra vida. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol oraba por ellos para que le permitieran a Dios seguir transformando sus vidas. Lo necesitaban. Y también lo necesitamos nosotros. Hermanos, Dios no solo se interesa en nuestra salvación. Dice que Él desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios también se interesa en nuestra santificación, en que nos alejemos del pecado, de esas conductas que a Dios no le agradan. La santificación. La salvación, hermanos, es un acto que se da en el momento mismo en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y le pide perdón a Dios por sus pecados. En ese momento Dios le da la salvación. Dios no espera más tiempo. Dios sabe si fuimos sinceros o no en esa confesión. Y si lo fuimos, Dios nos otorga la salvación en ese momento. Pero esto no significa que ya por esa condición, hermanos, ya somos perfectos, que ya no vamos a cometer ningún pecado, que nuestra vida ha cambiado por completo. De ninguna manera. Seguimos siendo pecadores. Y esa es la razón, hermanos, por la que Dios quiere que entremos en este proceso. Porque la santificación es un proceso de día a día. Dios quiere que entremos en este proceso. Y para ello dice la palabra de Dios que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Toda persona que ha hecho esta confesión de fe y arrepentimiento, dice su palabra en Efesios 1, 13 y 14, que en ese mismo momento, ¿quién entra a nuestra vida como garantía de salvación? El Espíritu Santo. Como garantía de recibir la herencia en los cielos. Pero no solo para eso, para guiarnos en los cambios que nuestra vida necesita. En los cambios, en las cosas que tenemos que dejar atrás. El Espíritu Santo dice, nos redarguye, nos convence, nos corrige, nos instruye, como dice la segunda carta a Timoteo, para prepararnos para toda buena obra, para dejar aquellas conductas que a Dios no le agradan. El Espíritu Santo obra cambios en nuestra vida mediante la obediencia a su palabra. Esa es la razón por lo que hay personas que inmediatamente se ven cambios en su vida. Y en otros se ven que tardan más esos cambios. ¿Cómo es esto? No es que uno tenga un Dios más grande y otro un Dios más pequeño. No es que tenga una Biblia diferente. Tenemos al mismo Dios, al mismo Espíritu Santo, la misma palabra. La diferencia la marca la obediencia, hermanos. La obediencia, el hacer la voluntad de Dios. Por eso vemos que hay personas que inmediatamente dejan la mentira, algún vicio, algún pecado de ese tipo, relaciones equivocadas, incorrectas, dejan de decir palabras ofensivas, que yo a veces cuando veo a los hermanos ya hablando bien, y cuando me dicen, hermano, yo era muy grosero. ¿Cuántos eran groseros que decían maldiciones? Levanten la mano. ¿Cuántos decían maldiciones? Levanten la mano los que siguen diciendo. Cambios en la vida a través de la obediencia a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Así que la obediencia marca esa diferencia. Si aún sigues batallando una conducta pecaminosa, te falta obediencia. Te falta obediencia. O cuando no estás haciendo lo que Dios espera de ti, es falta de obediencia. Miren, hermanos, la santificación
consiste en esto: dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, para hacer lo que sí le agrada. Es un solo propósito con dos aspectos: dejar de hacer lo que a Dios no le agrada para hacer lo que sí le agrada. Si usted nada más cumple una parte, no está entrando de lleno al proceso de santificación. Si usted dejó alguna conducta pecaminosa, la mentira, la soberbia, pero no está orando, no está leyendo la Biblia, no está sirviendo, no está por completo en ese proceso. Necesita dejar de hacer lo que Dios dice que no haga para hacer lo que dice que sí hagamos. Eso es la santificación. Y estos cambios los necesitamos todos. Porque mientras estemos en el pecado, estaremos sufriendo, si no en ese momento, después las consecuencias. Estaremos sufriendo. Pablo estaba convencido de que la perfección, libres del pecado, la tendremos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero esto no debía ser un pretexto para no dejar que Dios, a través de su Espíritu Santo, cambie nuestras vidas. Permitir que siga transformando nuestra vida. Es un compromiso. Dejarlo que siga transformando nuestra vida. Como también otro compromiso: proclamar el mensaje de salvación eterna. Permanecer fieles a la palabra de Dios. Permitir que siga transformando nuestra vida, pero también proclamar el mensaje de salvación eterna. Un compromiso que Dios espera de todos nosotros. Proclamar el mensaje de salvación eterna. Dice el versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Los hermanos de esta iglesia apoyaban al apóstol Pablo en los momentos difíciles, pero también apoyaban económicamente en la proclamación del Evangelio. Entendían la importancia de este ministerio, de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Ellos recordaban con toda seguridad su experiencia, cómo les llevaron el mensaje de Jesucristo a este grupo, dice la palabra de Dios, este grupo de mujeres que se reunían junto al río para orar y para adorar al Dios verdadero. Recordaban cómo el apóstol Pablo había llevado ese evangelio, habían entendido la importancia de ese compromiso. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10: mas vosotros sois, refiriéndose a todos los creyentes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de quién es Jesucristo. Anunciar que Él es Señor y Salvador. Dios nos salvó para que compartamos el Evangelio, hermanos. No somos salvos por compartir el Evangelio, como algunos enseñan por ahí, que andan tocando puertas y puertas. Comparten el Evangelio porque quieren ser salvos. Cuando dice la palabra de Dios que somos salvos para compartir. Hay una gran diferencia entre la palabra por y la palabra para. Somos salvos por medio de la fe, para compartir. El compromiso de proclamar el mensaje de salvación refleja nuestra salvación, para compartir su palabra. Las iglesias, hermanos, desarrollamos varios ministerios muy importantes en la iglesia, porque cada uno contribuye en algo para nuestro crecimiento espiritual. El ministerio de enseñanza, el ministerio de compañerismo, el ministerio de servicio, el ministerio de adoración. Pero hermanos, yo creo que el ministerio de evangelismo necesitamos invertirle más recursos, más tiempo, más fuerza, más recursos humanos y económicos. Hermanos, ¿saben por cuál razón?
porque es el único ministerio que no estaremos desarrollando en el cielo. De todos los ministerios que tenemos aquí, en el cielo los vamos a llevar de manera perfecta. Allá vamos a adorar a nuestro Dios, a exaltar su grandeza. Va a haber compañerismo entre nosotros y con Dios. Nos serviremos unos a otros. Dice que tendremos pleno conocimiento, porque conoceremos como fuimos conocidos. Pero ¿habrá evangelización? Ya no habrá evangelización en el cielo. Pues a los que podríamos evangelizar, ¿dónde van a estar? En el infierno. Y allí ni podremos ir, ni tiene caso hacerlo. Porque dice su palabra que una vez ya estando en nuestro destino eterno, dice, ¿podremos salir de allí? No podremos. En el cielo no habrá evangelización. Hay que proclamar el mensaje mientras la gente tenga oportunidad. Dios quiere que todos sean salvos y hay que compartir el evangelio. Y es por eso, hermanos, que es la razón de ser de las iglesias. Tenemos el mandato de Jesucristo. ¿Qué dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones. Y tenemos el mensaje para compartir. Cuando Jesucristo empezó a predicar, dice, su mensaje era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento. Pero también dijo, pongan su fe, su confianza en mí. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. No por obras, arrepentimiento y fe. Necesitamos, hermanos, comprometernos a compartir el mensaje de salvación. Aprovechar todas las oportunidades, como dijimos el domingo pasado, porque la gente necesita escuchar este mensaje de Jesucristo. Hay muchas iglesias que están compartiendo otro mensaje, no el que los acerca a Dios, no el que los lleva a salvación. Yo no sé cuántos de ustedes ven mensajes o programas ocultos de otras iglesias, pero ponga atención. Se va a dar cuenta que algunas de ellas lo que buscan nada más es llevar a la gente a buscar a Dios para suplir sus necesidades. O los llevan a buscar a Dios para que les dé algún beneficio material. Hablan solo de la bondad, del amor y del poder de Dios, pero nunca hablan de la santidad ni la justicia de Dios. Por eso sus predicaciones no hablan de pecado, ni de la necesidad de arrepentimiento, ni de la necesidad de entregarle su vida a Jesucristo, porque es otro enfoque el que le están dando. Ese tipo de mensaje, hermanos, no los lleva a la salvación, no los acerca a Dios, los aleja de Dios. Como también los aleja cuando se le añade al evangelio las buenas obras. Tienes que portarte bien, tienes que adquirir conocimiento, tienes que pertenecer a nuestra religión. Un día de los que me han visitado le dije, oye, ¿tengo que ser de tu religión para tener vida eterna? ¿Saben qué me dijo? Sí. Dije, oye, ¿dónde dice eso? Dije, oye, ¿y cómo se salvaron los que fueron antes de ustedes? Porque ustedes se organizaron en 1850. ¿Y cómo se salvaron? Cuando no existía la religión de ustedes, ¿cómo se salvaron? Pero dijo, sí, tienes que pertenecer a nuestra religión. Quitarle o añadirle al mensaje de Jesús es invalidar la promesa de vida eterna. Por eso necesitamos, hermanos, compartir la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es el punto más importante? ¿Cómo se dice? No se sustituye, pero ¿cómo se dice? Insustituible. El más importante primero es que para compartir el evangelio necesita uno ser salvo. No se puede sustituir. Es el primero y más importante para evangelizar, ser salvo. Porque no podemos compartir lo que no tenemos. No se necesita conocer toda la palabra de Dios para hacerlo. El evangelio, hermanos, es muy sencillo, arrepentimiento y fe.
Pero tenemos que tener ese compromiso de proclamar el mensaje de salvación eterna. Como también tenemos el compromiso de crecer en la expresión del verdadero amor. Crecer en la expresión del verdadero amor. Ser fieles a la palabra de Dios. Permitir que Dios siga transformando nuestra vida. Proclamar el mensaje, pero también crecer en la expresión del verdadero amor. Dice el versículo 9, el 8 y el 9 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y ¿qué? Y en todo conocimiento, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo les exhorta a que haya esta abundancia de amor entre ellos. No porque no lo hubiera, sino porque sabía que muchas situaciones pueden apagar el amor. Las circunstancias de la vida, los pleitos, las pruebas, las enfermedades. Este viernes en el tiempo de oración, una hermana compartió que oráramos por una amiga de ella que tuvo a su hija y nació con un problema del corazón. ¿Y saben qué hizo el esposo? La dejó. La dejó sola en esa situación. La lista es grande de las cosas que enfrían el amor. Por eso el apóstol Pablo dice que abunde. Hagan todo aquello para que haya más amor entre ustedes. Porque si no crecen en amor, los problemas lo pueden apagar. Y donde no hay amor, no podemos cumplir con los compromisos de Dios. Porque donde no hay amor, no está Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. Donde no está Dios, no hay justicia, no hay santidad, no hay misericordia, no hay bondad. Por eso el matrimonio que no tiene como centro de su matrimonio a Dios, no puede haber estas condiciones. No puede disfrutar la relación matrimonial. Necesita permitir la presencia de Dios ahí en esa relación. Y Pablo los amaba de manera profunda a estos hermanos, de manera entrañable, en el amor de Jesucristo. Nuestra iglesia no solamente debe estar comprometida con la gran comisión, ir y hacer discípulos. Debe estar comprometida también con el gran mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todas sus fuerzas, con tu alma, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, para que el amor abunde, debemos amar primeramente a Dios. Y amarlo, dice, con toda nuestra mente. Y amarlo con toda nuestra mente es lo que el apóstol está diciendo. Ámense, dice, abunde más, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor no está pidiendo, el apóstol Pablo no está diciendo que amen solo por amar, sino que expresen el verdadero amor. Amar solo por amar es un amor sin ley, sin reglamento. Ese no es el verdadero amor. Y el que nosotros creemos que es amar en ciencia y conocimiento es conocer el amor de Dios. Amarlo a Él. Porque cuando lo amamos a Él, hermanos, Él nos capacita para amar al prójimo. Si usted quiere amar a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos en la fe, a los enemigos, tiene que amar a Dios. Primeramente amar a Dios, porque a Dios no lo podemos amar si hay pecado en nuestra vida. Si hay enojo, si hay envidia, no podemos hacerlo. Pero cuando lo amamos de manera limpia, como Él espera que lo hagamos, Él nos capacita para amarnos en el matrimonio, para amarnos entre nosotros. Que abunde aún más y más en todo conocimiento. Un amor limpio. Un amor limpio. Y esta iglesia ya lo había demostrado.
Había enviado una ofrenda al apóstol Pablo y a los hermanos de Judea cuando estuvieron en necesidad. Amar con inteligencia y con razonamiento, con dirección. Abundar más en toda ciencia y conocimiento. Perdonar, ayudarnos con las cargas, estar presentes allí, pero también amar, hermanos, significa disciplina. Disciplina cuando sea necesaria. Y esta expresión del amor es la que más trabajo nos cuesta. Disciplinar porque amamos a las personas. Eso dice Proverbios. El padre que no disciplina a sus hijos refleja que ¿qué? Que no lo ama. No estoy diciendo que sean castigos exagerados, pero una disciplina sana, correcta. El padre que no corrige, que no disciplina a sus hijos, está demostrando que no lo ama. Y Hebreos es claro en este aspecto. Dice que Dios, como somos sus hijos, y por amor a nosotros, cuando no andamos en sus caminos, ¿qué hace? Nos disciplina. Nos disciplina para que volvamos al camino de su voluntad. Así que, hermanos, crecer en la expresión del verdadero amor. Y por último, el compromiso de estar listos para la evaluación que nos hará Jesucristo. Estar listos para la evaluación que nos hará Jesucristo. Listos. Preparados para la evaluación que nos hará Jesucristo. Versículos 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo creyente debe estar consciente, hermanos, de que nos vamos a presentar delante de Cristo. Y Él va a evaluar nuestra vida. No la que fue antes de arrepentirnos, sino la vida que fue después del arrepentimiento, después de entregarle nuestra vida a Él. Esa es la clase de vida que Él va a evaluar. Y todos vamos a presentar delante de Él, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. No para juicio, pues nuestros pecados ya fueron perdonados, sino para recibir o no recibir el reconocimiento o las recompensas. Para escuchar su aprobación o escuchar su desaprobación. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros bienes? ¿Alcanzarán para recibir algún reconocimiento? Pablo les exhorta a que aprueben lo mejor. Lo mejor. No lo bueno de entre lo malo, sino lo mejor de entre lo bueno. El cristiano maduro ya debe pasar por esa etapa de escoger lo bueno entre lo malo. El cristiano maduro debe escoger lo mejor de entre lo bueno. Y es lo que pide el apóstol, que aprueben lo mejor, para que sean sinceros y irreprensibles, para que no haya algo de que se les acuse. O el Señor Jesús diga, es que hiciste esto. Irreprensibles, nada que se nos acuse. Preparados. Viviendo conforme a la voluntad de Dios, sirviendo conforme a la voluntad de Dios. Dice, llenos de frutos de justicia, una vida limpia que es el producto de una vida en justicia. Cuando estemos delante del Señor Jesús, no habrá ninguna justificación que sea válida. Es que el cónyuge que me tocó, es que los hijos, es que los padres, el pastor que me tocó. Ni para el pastor, la congregación que me tocó atender. No hay ninguna justificación. Porque podemos hacer lo que Dios espera de nosotros. Nuestra presentación será personal. Cada quien se presentará delante del Señor Jesús. Ahora sí que lo que Dios unió, el Señor Jesús sí lo separe en ese momento. Usted va a ir solo, no con su cónyuge. Va a ir solo. Y Dios hará una evaluación personal. Nos presentaremos. Y Dios es sabio, lo sabemos. Por algo nadie sabe ni la fecha, ni el día, ni la hora. ¿O alguien sabe cuándo será, cuando venga el Señor Jesús o nos presentemos delante de Él? Nadie. Yo pregunto,
Si supiéramos que viene el 1 de enero, no dinero, dije de enero, el 1 de enero del 2000, ¿aquí estamos? El próximo año 21, es que ya me perdí con las fechas, para mí estos 4 meses no pasaron, del 2021, que supiéramos que Jesús viene el 1 de enero del 2021, ¿qué haríamos de aquel entonces como creyentes? ¿Cumpliríamos con los compromisos o esperaríamos al 31 de diciembre para empezar a hacer lo que nos pidió? Cada quien tiene la respuesta. Pero yo estoy seguro que muchos seguirían viviendo sin compromisos delante de Dios, esperando unos días antes del día 1 de enero para cambiar y hacer las cosas que tenían que hacer. Sin embargo, no sabemos la fecha ni la hora, porque dice el apóstol Pablo, tenemos que estar preparados todos los días, porque cuando Él venga, ya nada podemos cambiar. Compromisos que tenemos delante de Dios. Compromisos, permanecer fiel a la enseñanza de su palabra, no apartarnos de sus enseñanzas, permitir que siga transformando nuestra vida, permitir que entremos en ese proceso de la santificación a través del Espíritu Santo y la obediencia a su palabra, proclamar el mensaje de salvación eterna, crecer en la expresión del verdadero amor, tal y como Dios lo expresa hacia nosotros, y estar listos para la evaluación que nos hará Jesucristo. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Agradecemos, Dios, todas sus bondades, el privilegio de poder participar en el extendimiento de tu obra, en el crecimiento de los hermanos, Señor, en el desarrollo de tus planes. Gracias, Dios, por tu fidelidad, gracias por tu cuidado, por tu protección que nos has dado como iglesia. Gracias, Señor, porque hay muchas experiencias que pudiéramos contar. Y Dios, oramos para que nos sigas acompañando, seas con nosotros, que nosotros permitamos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y reconocemos los compromisos que esperas tú en nosotros. Que cada uno de mis hermanos sea fiel por agradecimiento a lo que tú nos has dado y lo que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por la presencia pues tuya entre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, gracias damos a Dios que nos trajo su palabra a través de nuestro hermano pastor. Y hermanos, vamos a seguir alabando a Dios en este día tan especial para nuestra iglesia con el himno 401, estar por Cristo firmes. Vamos a ponernos en pie. Les invito a que nos pongamos en pie. Soldados de la cruz. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la luz.
y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Pueden tomar su lugar, tomen su asiento.